El sistema nervioso en desarrollo es una auténtica maravilla de la naturaleza. Complejo, preciso, pero a la vez increíblemente frágil. Hoy vamos a hacer un viaje por las etapas más críticas de la neurología pediátrica, desde esos pequeños fallos en el diseño original del embrión hasta los grandes desafíos que pueden aparecer en el parto y más allá. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ese proceso tan delicado se tuerce? A lo largo de los próximos minutos vamos a ver exactamente eso, qué ocurre cuando el camino se desvía y cómo la medicina lucha contra el reloj para proteger el futuro de un cerebro que apenas está empezando a despertar. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero, las malformaciones congénitas. Después, nos meteremos con las lesiones que ocurren justo en el momento de nacer. Luego, un tema muy serio, la hipertensión intracraneal. Y para terminar, vamos a intentar aclarar algunos mitos sobre la epilepsia. Así que, sin más, vamos al lío. Empezamos por el principio de todo, el desarrollo embrionario. Aquí es donde se escribe el guión biológico de una nueva vida, y el más mínimo error en ese guión puede tener consecuencias para siempre. Nos vamos a centrar en un grupo de problemas conocidos como disrafismos espinales. Para entender esto, imaginemos el tubo neural como si fuera una cremallera. Durante las primerísimas semanas de embarazo, esa cremallera tiene que cerrarse por completo para formar la médula y la columna. Bueno, pues un disrafismo espinal ocurre simplemente cuando esa cremallera no se cierra del todo bien. Y aquí hay una distinción que es clave. Los disrafismos pueden ser cerrados o abiertos. En los cerrados, la lesión está cubierta por la piel, a veces ni se ve. Pero en los abiertos, y aquí está el gran problema, el tejido nervioso está directamente expuesto al exterior. Y claro, eso supone un riesgo de infección altísimo desde el minuto 1. Y la pregunta del millón es, ¿por qué pasa esto? Pues como suele ocurrir, no hay una única respuesta, es una mezcla. Por un lado, hay factores genéticos que pueden predisponer y por otro, factores ambientales que actúan como detonante, como por ejemplo la falta de ácido fólico durante el embarazo, que ya sabemos que es absolutamente crucial. Estas dos imágenes lo dejan clarísimo. A la izquierda, un meningocele. Lo que sale es una bolsita con líquido. Pero a la derecha, la cosa es más seria. Es un mielomeningocele. Ahí es la propia médula espinal la que está fuera. Y ojo al dato, porque más del 90% de estos casos se asocian a hidrocefalia, o sea, a una acumulación de líquido dentro del cerebro. Muy bien, hemos visto problemas que ocurren en el diseño antes de nacer, pero ¿y si todo va perfecto durante 9 meses y es justo el momento del parto cuando todo se complica? Vamos a ver qué pasa entonces. Entramos ahora en el llamado periodo perinatal. Esto es, básicamente, el momento del parto y los días inmediatamente posteriores. Es una ventana de tiempo súper delicada de una vulnerabilidad extrema para el cerebro del recién nacido. Y es aquí donde pueden ocurrir lesiones muy, muy graves. Una de las peores pesadillas en una sala de partos es la encefalopatía hipóxico-isquémica. Dicho de forma sencilla, significa que al cerebro del bebé le ha faltado oxígeno o sangre durante un tiempo. Y esa falta de oxígeno desencadena una cascada de daños que se manifiesta muy rápido. El bebé no está alerta, su tono muscular es anómalo e incluso puede tener convulsiones. Cuando esto ocurre, cada segundo cuenta. Es una carrera contrarreloj y el tratamiento se llama hipotermia activa. Suena increíble, pero lo que se hace es enfriar el cuerpo del bebé de forma controlada. ¿Para qué? Para frenar esa cascada de inflamación en el cerebro y salvar todo el tejido neuronal posible. Es una maniobra súper delicada. Otra posible consecuencia de un daño cerebral temprano es la parálisis cerebral. Y aquí es muy importante aclarar algo. No es una enfermedad degenerativa. La lesión que la causa ocurrió en un momento puntual y no va a peor. Es, digamos, una foto fija del daño. Lo que sí son permanentes son sus consecuencias en el movimiento y la postura. Puede que la cifra, 2 o 3 casos por cada 1000, no parezca enorme, pero el impacto que tiene en la vida de una persona y de su familia es inmenso. Detrás de cada número hay una historia de lucha diaria, no solo con el movimiento, sino a menudo también con problemas sensoriales o cognitivos. Y de nuevo, no hay una única causa. Como vemos en la tabla, el origen puede ser de lo más variado y ocurrir en cualquier momento. Antes del parto, por una infección, durante, por un parto difícil, o incluso después, en los primeros meses, por un golpe o una infección grave. Bueno, cambiamos de tercio. Vamos a hablar ahora de un enemigo común que puede aparecer en muchísimas enfermedades neurológicas, el aumento de la presión dentro del cráneo. Sea cual sea la causa, esto es siempre una emergencia médica. A ver, pensemos en el cráneo como si fuera una caja cerrada y rígida. Dentro hay 3 cosas: cerebro, sangre y líquido cefalorraquídeo. El espacio es el que es. Si uno de esos 3 elementos aumenta de tamaño, por un tumor, un sangrado, lo que sea, la presión dentro de la caja se dispara. Y eso es peligrosísimo, porque puede aplastar el cerebro y impedir que le llegue sangre.
¿Y cuáles son las señales de alarma? Hay una tríada clásica, de libro, un dolor de cabeza que no se va, vómitos muy bruscos como a chorro y el edema de papila, que es algo que solo se ve al mirar el fondo del ojo. Claro, esto en niños más mayores. En los bebés, como su cráneo aún no está soldado, la señal más clara es que la fontanela se abomba. Y aquí la velocidad lo cambia todo. No es lo mismo que la presión suba de golpe, que eso es una crisis brutal con una alteración de la conciencia casi inmediata, a que suba poco a poco, de forma crónica. En ese caso, los síntomas son más sutiles, como problemas de visión o de equilibrio, y es más fácil que el diagnóstico se retrase. Llegamos a nuestro último bloque. Vamos a hablar de la epilepsia, uno de los trastornos más conocidos, pero también uno de los que arrastra más ideas equivocadas. Vamos a intentar poner un poco de orden y aclarar un par de cosas fundamentales. Y vamos a empezar con esta frase que es oro puro. Resume a la perfección toda la confusión que hay alrededor de este tema, así que vamos a analizarla porque entenderla es la clave para saber de qué estamos hablando realmente. Vale, vamos a dejarlo claro. La crisis epiléptica es el evento cerebral, es el cortocircuito, la descarga eléctrica anormal en las neuronas. La convulsión, en cambio, es la manifestación motora, son las sacudidas. ¿Qué significa esto? Pues que se puede tener una convulsión por algo que no sea epilepsia y que se puede tener una crisis epiléptica sin tener ni una sola convulsión. Esta imagen nos ayuda a entender el origen de esa tormenta eléctrica en el cerebro. A la izquierda vemos una crisis focal. La descarga empieza en un punto muy concreto y de ahí se puede extender, como una chispa que provoca un incendio. A la derecha, en cambio, una crisis generalizada. Ahí la descarga afecta a todo el cerebro a la vez desde el principio. Y claro, de dónde parte la crisis lo cambia todo. Y dentro de las crisis generalizadas, las que afectan a todo el cerebro, hay de muchos tipos. Están las motoras, que son las que todo el mundo se imagina, las tónico-clónicas. Pero ojo, también existen las no motoras, como las crisis de ausencia. Son muchísimo más sutiles. A veces es solo una desconexión de unos segundos, como si la persona se quedara en pausa, y pueden pasar totalmente desapercibidas. Y con esto llegamos al final. Después de este recorrido, si algo queda claro, es que el cerebro de un niño se enfrenta a desafíos enormes. Entender todo esto no es solo un ejercicio intelectual, es la base para poder diagnosticar antes, para investigar mejores tratamientos y, lo que es más importante, para tener la empatía y ofrecer el apoyo que estas personas y sus familias necesitan en su viaje.